Muy bien. Entonces decíamos que esta situación de la cantidad de información que hemos recibido nos hace confundirnos a muchos de nosotros. Y como comienzo de mi conversación de hoy día, he tomado esta frase de Shakespeare, donde él dice que los seres humanos, la humanidad, somos como una especie de rebaño de ciegos que son conducidos o guiados por un loco. Vamos a tratar de explicar por qué es eso. Esta cantidad de experiencias de que la gente dice tantas versiones, provoca en los seres humanos en todos nosotros confusión, ¿no? Porque empezamos a darnos cuenta de que lo que pensábamos hace 10 años, que era muy fácil distinguir la verdad de la mentira, pues hoy no, ¿verdad? Ya no sabemos qué es lo cierto, qué es lo que no es cierto, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿verdad? Y eso pues hace una cosa muy curiosa, ¿no? Que hay una serie de conductas irracionales que se nos están presentando todo el tiempo, ¿verdad? Y nos hacen creer que son normales. Entonces tenemos que pensar que tenemos que comprender un mundo que está cambiando, que ya de hecho cambió. Y eso provoca en nosotros un desconcierto, miedo, ansiedad, ¿verdad? Entonces eso hace muchas cosas que la gente, al estar asustada, empieza a escoger líderes con mucha frecuencia que son irresponsables, a quienes estamos siguiendo como ciegos a ellos. En este tema, curiosamente, tengo que decir que es la realidad. Nunca imaginé yo que iba a tener que conversar de esto. Todo el mundo sabe lo que es la realidad, ¿no? La realidad es lo verdadero. Es aquello que no es fantástico, aquello que está lejos de la ilusión, ¿no? Que existe en contraposición, ¿verdad?, con lo aparente, en contra, por supuesto, de todo lo que es la ficción. La realidad es aquello que existe y de lo cual tenemos una evidencia. Y que esa idea sobre la realidad pues, sea compartida por alguna manera por la ciencia. ¿Existen varias realidades? Por supuesto que existen varias realidades. Esta frase nos lo dice todo, dice, la belleza no se encuentra en la luna, sino en los ojos que la ven. O sea, cada quien va a ver las cosas de una manera distinta. Si usted va a ver una película, seguramente saldrá con una versión distinta a la que tiene su pareja. Porque ante un estímulo, ¿verdad?, la interpretación va a ser diferente según su historia, según su personalidad, etc. La realidad se va haciendo en la medida en que uno lo va construyendo, uno crea la realidad. ¿Existen reforzadores para la realidad? Sí, por supuesto que existen muchos de ellos. Principalmente es quién lo afirma, quién lo está diciendo, qué autoridad tiene. Por ejemplo, si usted tiene un problema médico, pues lo lógico es que asista con un especialista para que le diga cuál es el mejor tratamiento a seguir, ¿verdad? Si usted tiene un problema de un camino, de una casa, de un puente, etcétera, pues habría que ir, ¿verdad?, con los expertos en matemáticas, alguien que sea ingeniero, para que nos diga cuál es lo correcto. Sin embargo, hoy día, mucha de la información viene a través de la televisión, de alguien que se para ahí y lo dice, o simplemente a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, aquí ha habido una situación muy interesante de que ahora con una democratización que existe del video y de las fotografías a través del celular, usted puede andar en la calle, ver un accidente, grabarlo y difundirlo en el mismo momento, o una tempestad, o un ciclón, o lo que sea. Entonces usted tiene la posibilidad de ser como un reportero que en ese momento da información. Pero esa información llega inmediatamente a los demás, o sea, no hay tiempo para reflexionar. Esto hace que hay una situación muy interesante de que estamos llenos de estímulos que aparentemente son muy novedosos, ¿verdad?, a través de la televisión, a través de las redes sociales. ¿Existe la verdad? Curiosamente tengo que decir que es la verdad para esta plática que tenemos hoy día ustedes y yo, ¿verdad? La verdad es toda aquella coincidencia de lo que yo afirmo, ¿verdad?, con algo, con los hechos. O sea, que los hechos digan que lo que yo estoy pensando así fue. La ciencia se basa precisamente en eso, con experimentos, va constatando que es la realidad y entonces comprueba y dice, esto, por los experimentos que he hecho, esto es lo que es correcto, es la verdad. En medicina la usamos todos los días. Si usted llega ahora a un hospital con un problema cardíaco, o una señora, ¿verdad?, llega al final de su embarazo a un hospital, existe un protocolo, ¿verdad?, para todas las enfermedades que está basado en la evidencia, en miles de pacientes, en todos los estudios que se hicieron sobre cardiología en ese sentido, y le van a decir a usted, en su caso, debe hacer esto, debe hacerse una intervención, o no debe hacerse, etcétera. Si la mujer va a tener un parto, pues obviamente que habrá un camino para decirle esto puede ser
a través de una cesárea, a través de un parto vaginal. Todo eso ya existe una evidencia que nos dice cuál es el mejor camino para ello. Acuérdense que las apariencias engañan. Y entonces lo falso se cubre, ¿verdad? De alguna manera, con esta mentira. Entonces uno tiene que ir a desvelar, ¿verdad? Lo que es la verdad que está atrás de las cosas. Los seres humanos, usted y yo, todos tenemos una enorme necesidad de creer en algo, ¿no? Entonces, he tomado este ejemplo del síndrome de Jerusalén, que quizá usted conozca, y es que cuando la gente llega a Tierra Santa, tienen una serie de emociones, la gente que es creyente, etcétera, y entonces a veces se piensan que son profetas, que pueden ser Cristo, que pueden ser el Mesías. De hecho, en el hospital psiquiátrico en Jerusalén tienen muchos, ¿verdad?, al mismo tiempo, que se creen en Cristo, que se creen en Dios, etcétera. Entonces eso nos sirve para distinguir lo que es un delirio de una idea compartida. El delirio es que alguien que se cree Mesías, pues no tiene quien lo siga porque piensan, este señor está enfermo, este no es el Mesías, ¿no? Sin embargo, en la religión generalmente se comparten una serie de situaciones que no son comprobables por la ciencia ni por nada, ¿verdad? Pero son simplemente aceptadas porque todo ese grupo, ¿verdad?, a través de la fe, creen y comparten la fe, y entonces dicen, eso es verdad así. Entonces hay que distinguir mucho una cosa de la otra. Entonces, esta es la base de muchas creencias religiosas. Ahora, esta necesidad de creer, los líderes tienden de alguna manera, ¿verdad?, a encontrarlo, ¿no? O sea, usted sabe, por ejemplo, que todos los seres humanos pues necesitamos dinero, tenemos ciertos prejuicios, etcétera. Y entonces los líderes tienden a arrastrar, ¿verdad?, a la gente y muchas veces lo llevan a un precipicio. ¿Por qué? Porque los líderes son poderosos, son gente que tiene muchas veces mucho dinero, tienen un enorme apoyo publicitario. Además, ellos creen lo que dicen, ellos afirman una y otra vez cosas que son falsas hasta que finalmente casi les parecen reales. El ejemplo de esto lo hemos tenido el 6 de enero en Estados Unidos, donde la gente empezó a pensar que había una situación de fraude que no existía, y entonces eso hace que la gente se aglomere y lleve a situaciones muy graves, ¿no? Incluso a un suicidio político, ¿verdad?, del presidente pasado. Entonces, esta satisfacción, ¿verdad?, que a veces es necesario de los líderes de decir mentiras, es muy común decir, mira, es que se va a hacer esto. Por ejemplo, había una medicina que se llamaba Plaquenil, el presidente de este país decía, es que esa medicina yo la tomo y me va a servir mucho, etcétera, etcétera, cosa que era por demás falsa. Esa necesidad de satisfacer las cosas que uno quiere, por ejemplo, las cosas económicas, son tomadas por estos líderes. Por ejemplo, si yo tengo problemas económicos, pues me da miedo que vengan los inmigrantes y me quiten mi trabajo, ¿no? Si yo tengo un sentimiento de que soy muy blanco y que no me gustan los negros o los asiáticos, pues empiezo a tener un prejuicio social, de alguna manera que a veces esos grupos, si yo los incito a que odien a esos otros, va a haber una situación de cohesión entre ellos. A veces no es la raza, es también la religión o el género, ¿no? A veces la gente lo toma contra los musulmanes o contra los homosexuales, que es una minoría sexual en ascenso. Y entonces estas condiciones son temores que los seres humanos tenemos dentro de nuestro alma, ¿no? Que le tenemos miedo a la gente tatuada o a la gente de otro color. Y ese temor, ¿verdad?, hace que la gente se aglutine en condiciones a veces fanáticas, ¿no? Por ejemplo, se decía, ¿verdad?, que en Estados Unidos iba a haber comunismo. Se me hace a mí una de las ideas más extrañas, ¿no? ¿Cómo en el centro del capitalismo puede pensarse alguien o tener temor a que vaya a haber comunismo, ¿no? Una cosa muy importante para aceptar las versiones es el contenido, ¿verdad? Si el contenido es creíble o no. Por ejemplo, si usted dice que ha visto un aerolito, bueno, pues yo diría, pues es posible, pero me gustaría constatarlo con otras fuentes que me dijeran que lo vieron otras personas además de ti. Sin embargo, ahora se usa mucho el repetir las cosas uno mismo, ¿no? O sea, el sujeto se presenta y dice, a mí me sirvió esto, yo soy esto. Entonces empiezan a decir cosas que no son ciertas, pero dando como testimonios en vivo. Y eso de alguna manera empiezan a repetirlo y entonces afirman y afirman una situación que es falsa. Eso fue muy común en muchos gobiernos en el mundo, particularmente es notable en los Estados Unidos últimamente. Esta condición ha hecho, ¿verdad?, que la gente se polarice, ¿no?
Entonces, que una gente tome un camino y otra otro, pero totalmente diferentes, ¿no? Y para eso yo quisiera mostrarles a ustedes esta situación de la polarización en dos ejemplos, la mascarilla y la vacuna. Hay gente que piensa que es muy positiva la mascarilla, me va a proteger, me va a cuidar. La Organización Mundial de la Salud dice que eso es importante, que yo debo de tenerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa gente se siente bien usando la mascarilla y ven mal a los que no la usan, ven a los que no la usan como una amenaza, ¿no? Pero al otro lado de acá, hay gente que dice, yo no voy a usar la mascarilla. ¿Por qué? Porque no quiero que me impongan, yo soy una persona libre, ¿verdad? No quiero que me controlen. Entonces, de alguna manera existe esta tendencia, ¿verdad? Que de alguna manera se empieza a dar de gente que no usa la mascarilla, incluso los líderes políticos no la usan, y eso dan un ejemplo pues a la gente para que no la sigan usando. El otro ejemplo es el de la vacuna. Hay un movimiento enorme en el mundo, no nada más en México, sino en el mundo, a no vacunarse. Por ejemplo, ahora, el día de hoy y ayer, han estado vacunando a los obreros agrícolas, generalmente latinos, muchos de ellos mexicanos, en California, porque los consideran como de primera línea, porque ellos son los que dan de comer prácticamente al pueblo americano, ¿verdad? Entonces, batallaron mucho para convencerlos para que se vacunaran, porque les habían difundido la idea de que en la inyección les iban a poner un chip, y con ese chip Trump los iba a perseguir y los iba a deportar en el futuro. Entonces, esta condición de que la gente tenga miedo a la vacuna se da también en los musulmanes, que dicen de una cosa falsa, de que la vacuna tiene algo de cerdo, algo de puerco, y que eso va contra su religión. Y entonces los imanes están luchando precisamente contra todas estas ideas para que su pueblo no se muera y tomen la vacuna. Entonces, la vacuna por este lado, pues es uno de los más grandes descubrimientos que se han dado en este año pasado. Se ha logrado algo extraordinario en muy corto tiempo, a través de una técnica muy interesante, muy novedosa. Se ha hecho la vacuna y con ella vamos a seguir haciendo investigaciones para curar el cáncer, por ejemplo. Sin embargo, eso no lo ven y la gente dice que se lo pongan otros y después veremos qué pasa. Pues les he de decir que mi esposa y yo participamos en la fase 3 de una de las vacunas y de alguna manera pues no teníamos ninguna reserva a eso, estábamos muy tranquilos, yo había informado bastante con gentes que conocían del tema, me decían que no había ningún problema. Cuando se lo dije a la gente, se me ocurrió comentar, dije, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Eres un conejillo de indias o qué? Es que la gente no entiende que si no se hace la fase 1, la fase 2 y la fase 3, pues nunca vamos a tener una vacuna, que de alguna manera existe una situación de responsabilidad social, pues para llevarla a cabo. Entonces uno tiene que luchar contra todas esas ideas, contra toda esa presión social que te dice, no hagas esto o haz lo otro, y tú tener tu propio criterio. Entonces ahí es donde viene lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es reflexionar. La base de la vida es el que uno se responsabilice de sí mismo, ¿no? O sea, cuando yo era pequeño, en mi casa me decían, tú eres el responsable de tu vida. No, pero si me robaron. Pues sí, pero dejaste la puerta abierta. No, pues que esa muchacha no me llevé muy mal con ella y finalmente nos divorciamos, etc. Bueno, pues es que tú escogiste a esa persona. O sea, no se vale echarle la culpa a los demás. Tú eres el responsable de las cosas, no la Organización Mundial de la Salud a quien le quitan el subsidio, como lo hicieron en Estados Unidos. Es como pensar que existe un incendio y que hay que resolverlo quemando la estación de bomberos. La Organización Mundial de la Salud es la que nos protege al mundo, es la que coordina la lucha contra la epidemia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la información que tenemos, que no la pase entera, desmenúcela, analice despacito, poco a poco, ¿verdad? Y quite, ¿verdad?, aquellas cosas que usted tenga dudas. Por supuesto, estamos llenos de información, entonces trate de no ahogarse en tanta información. Y defina usted dentro de su corazón cuál es su realidad, qué es lo que usted realmente quiere, constatándolo con evidencia. Entonces, no necesariamente va a coincidir mi realidad con la del otro. El otro a lo mejor se sorprende de mi conducta. Sin embargo, yo debo de tener mi propia convicción de lo que es correcto. Toda la información que a usted le llegue, desgraciadamente, tiene que ponerle en duda. Tiene que darle un momentito y decir, ¿será cierto o no será cierto esto, ¿no?
Entonces hay que certificar quién lo dice. Y a lo mejor conviene también ver otra fuente. Yo lo que hago mucho es que tenga un respaldo, digamos, científico, que detrás de ello haya una universidad, que detrás de ello haya una organización seria para lo que dice. La situación también de la repetición de las noticias, eso le hace mucho daño a la gente. Como tenemos mucho tiempo que estamos encerrados y no tenemos muchas cosas que hacer como antiguamente, la gente se divierte viendo noticias y ven las noticias en la mañana, al mediodía y en la noche. Esa repetición hace daño, sobre todo en la noche, porque a mucha gente se le va el sueño nomás de pensar pues en la desgracia, en la tragedia terrible que vive la humanidad actualmente. Además, acuérdese usted de que ahora los videos son muy democráticos. Cualquiera puede hacer un video. De hecho, usted está viendo uno ahora, ¿no? Quizás, ¿no? Eso está en vivo, pero probablemente mañana otra gente lo vea en la grabación. Entonces, es muy importante entender, ¿verdad?, que quién lo está diciendo y cómo lo está diciendo y si tiene un respaldo académico, moral, etc. No tratar de convencer a los demás, respetar el criterio de los demás, porque si no, usted se puede meter en un grave conflicto. Una cosa muy importante es que usted se cuide de meterse a un rebaño de ciegos, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo necesita un grupo. Yo necesito a alguien que valide mis ideas y me junto con gente que cree lo mismo que yo, ¿verdad? Pero entonces uno debe limitar su grupo de redes sociales, porque usted está llenándose de demasiada información si pertenece a demasiados chats. Concretamente yo tengo 3 o 4, uno de mi familia, uno con mis compadres de la música, otros con los que hago deporte, y basta. Entonces, esta situación es muy importante que la detenga, porque si no, usted va a sentirse abrumado con tanta información. Las noticias provocan adicción. Seguro que si usted está pendiente ahora de cuántos son los muertos aquí, cuántos son allá, dónde está la vacuna, si la aprueban o no la aprueban. Entonces, yo recuerdo cuando hacíamos clínicas de tabaquismo, que la gente fumaba en la regadera. Y aquí tenemos el mismo problema ahora, que la gente se lleva al baño y a la regadera a veces, pues el teléfono celular para estar al pendiente. Si usted va a ver noticias, pues yo le sugiero que lo haga oxigenando el cerebro. O sea, haga ejercicio mientras se conecta a las noticias. Ya para terminar, lo que yo quiero decirle es que tenemos que aprender a vivir en la pandemia. Es una situación bastante como un remolino que nos lleva para allá y para acá, y tenemos que saber cómo enfrentarlo. Esta frase que es muy conocida, que es: cuando yo ya sabía las respuestas, en el 2009, pues resulta que me las cambiaron las preguntas. Hoy día la realidad es distinta, hoy tengo que enfrentar las cosas muy diferente que hace 2 años. Entonces usted tiene que entender que eso va a cambiar la definición de la realidad. Va a ser una realidad distinta a la que usted tiene que definir para sí mismo. Y a medida que se necesite, porque va a ir cambiando, pues usted vaya modificándola. Por último, quisiera recordarles, ¿verdad?, que la pandemia es un problema de responsabilidad social. La libertad, por supuesto que yo soy un hombre libre, pero mi libertad tiene un cierto límite, que es la responsabilidad. Si yo quiero fumar o yo quiero tomar mucho alcohol, bueno, mi competencia para fumar, pues se detiene, ¿verdad?, en la nariz del otro, en la nariz del niño, en la nariz de la mujer embarazada. Si yo tomo alcohol, pues está bien que el sujeto haga lo que quiera con su cuerpo, pero no se vale manejar, conducir y atropellar gente cuando la gente está ebria. Igualmente aquí, tenemos que juntarnos todos para luchar contra esa tragedia terrible, ¿verdad?, que ha sido la pandemia. Y para eso yo tengo que cuidar al otro y que el otro cuide de mí. Yo a veces me pregunto, y le pregunto a usted, ¿no estará en un rebaño de ciegos guiado por un loco? Yo me lo pregunto todos los días para poder afinar mi realidad. Ahora podemos pasar a las preguntas o a los comentarios con mucho gusto.